me da curiosidad qué asociáis con Tantra o qué creéis que se asocia con Tantra. ¿Alguien me puede dar, aunque sean palabras sueltas, qué asociáis, qué creéis, de qué va? Energía. Energía. Sensualidad. Sensualidad, placer. Sabiduría. Sabiduría. Bienestar. Amor. Amor. Presencia. Sexo. Mira, un valiente, ¿no? ¿No creéis que todo el mundo asocia Tantra con sexo? Conexión. Espiritualidad. Conexión, espiritualidad. Cuerpo. Cositas interesantes salen. Mantras, meditación. Ok, bien. Entonces, el Tantra es una vía mística, ¿sí? Que nace en India. Y aquí nos encontramos con el primer lugar donde nos tenemos que parar. ¿Por qué? Por una razón muy obvia, y es que no estamos en India, ¿sí? Estamos en un contexto cultural, social, económico muy diferente. India es una sociedad, una cultura mucho más devocional, mucho más, fijaros que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve ahí que en Varanasi, que es una ciudad muy interesante, donde la gente se va a morir, hay los crematorios públicos. Entonces la muerte es algo que no es tabú, por ejemplo, a diferencia de aquí. Es como que lo más importante es lo que está allí, es la espiritualidad, ¿sí? Y entonces siempre quiero empezar compartiendo lo que es Tantra, recordando que yo comparto mi Tantra, porque mi Tantra es un Tantra enfocado y adaptado a nuestras necesidades, ¿sí? En nuestro contexto mucho más materialista, mucho más consumista, en nuestros tiempos y horarios eternos, laborales, ¿sí o no? ¿Sí? Que tenemos poco sentido de la ritualidad, de lo ritual. De hecho, el Tantra se hizo famoso a nivel público cuando Sting dijo esa famosa frase, ¿no? Que él era tántrico porque hacía el amor durante 4 horas, ¿no? Y por alguna razón, quizá aquí no ha salido mucho, pero uno de los estigmas que tiene el Tantra es que tienes sexo kilométrico. Entonces, cuidado con esto, luego vamos a profundizar un poquito. Cuidado con esto, porque la idea es adaptarnos a este contexto en el que vivimos, en donde vemos que las relaciones no funcionan, ¿cierto? No funcionan. En donde vemos un contexto también donde la sexualidad está apagada en las personas que yo trato. Muchísimas parejas que llevan tiempo, ¿sí? No tienen un sexo, digamos, espectacular, ¿sí? No significa que sean todos, pero es verdad que la rutina, los horarios, los hijos muchas veces hacen que pues, la libido o la tensión sexual se apague un poco. Entonces, lo primero es entender que es un tantra que está adaptado a nuestro contexto y le podemos llamar tantra o no, para mí sí es tantra, simplemente que tiene esta cualidad, ¿sí? de ver cuáles son nuestras necesidades. Entonces, si el tantra es una vía mística porque persigue lo que todas las vías místicas quieren. ¿Qué sería qué quiere la vía mística? Pues la plenitud, la felicidad, ese estado de dicha. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre otras vías místicas? Como por ejemplo la nuestra, nos guste o no, nosotros tenemos un contexto judeocristiano, nos guste o no. Entonces, una de las diferencias, hay 3 principales para mí. La primera sería que no excluye el cuerpo, ¿ok? La segunda característica que tenemos es que permite un viaje a 2. Es decir, cuando uno tenía inquietudes místicas, espirituales, nos retirábamos del mundo mundano
y nos poníamos a crecer, a cultivar nuestra espiritualidad. ¿Sí? En Tantra no es necesario. ¿Sí? Podemos hacer este viaje solos o en pareja. Y eso es una buena noticia. Y la tercera característica, que es la que no se conoce, es que el Tantra usa la energía sexual para entrar en estados alterados de consciencia. ¿Okay? Esto es lo que no se conoce. ¿Por qué? Porque somos hijos también de la pornografía. ¿Okay? Y eso no significa que la consumas. Pero fíjate cómo es nuestra educación sexual. O es desde la represión y desde eso no me gusta o incluso lo rechazo o hay tabú. O desde el ejemplo pornográfico. Cómo las personas empiezan a descubrir su sexualidad. Conozco muy pocas personas que estén en casa y digan a su padre y a su madre, ¿no? Ah, mira, ¿sabes qué? Es que he encontrado un botoncito maravilloso que me da un placer increíble y ¿me puedes explicar qué es? Y la mamá le diga, ah, sí, yo también lo conozco, ¿sí? Y bueno, puedes seguir tocándote. Hombre, no lo hagas delante de la familia, pero puedes seguir tocándotelo. Hay muy pocas personas, hay muy pocas familias, hay muy pocos niños que se eduquen con una sexualidad natural, ¿ok? Entonces, tenemos unas referencias sexuales muy alejadas de lo que es o puede llegar a ser la sexualidad, ¿ok? Entonces esto es importante, entenderlo, que esta obsesión por el orgasmo, este sexo que está muy basado en el coito, ¿sí? Hace que no descubramos que hay algo más. Algunas personas, supongo que si estáis aquí, ¿sí? Pues podáis intuir o habéis tenido experiencias oláis que hay algo más. Y sí lo hay. Pero para eso tendríamos que entender la sexualidad de una manera más amplia y no basándonos en esa experiencia tan coital, ¿sí? Para descubrir qué hay detrás de eso. Y eso es lo que no nos han enseñado. ¿Okay? Pero claro, ¿el Tantra es sexualidad? ¿El Tantra es sexualidad? No. Solo que no la excluye. Y como estamos tan obsesionados con la sexualidad, porque estamos reprimidos y algo que no está integrado, o porque tenemos ansia, entonces parece que el Tantra sea sexualidad, pero no lo es, simplemente no lo excluye, forma parte del viaje. ¿Ok? Si yo tuviese que definir qué es un estado de iluminación, de éxtasis, de plenitud, lo que yo diría simplemente es que es no sufrir. No sufrir. ¿Qué hay más que eso? ¿Sí o no? ¿Qué hay más que eso? ¿Qué hay más que eso? El sufrimiento es mental. Entonces nosotros estamos aprendiendo y estamos siendo educados desde un prisma muy racional. Y desde ahí no podemos alcanzar ese éxtasis o ese estado de dicha. ¿Okay? Entonces, esa dualidad el Tantra la explica muy bien. Por ejemplo, el Tantra empieza, no sé si os habéis escuchado hablar de unos personajes que se llaman Shiva Shakti. ¿Os suenan? Empiezan haciendo el amor. El Tantra empieza así. El Tantra empieza con estos dos personajes en un monte haciendo el amor. Imaginaros que la Biblia empezara así. Imaginaros. Eso es como empieza el Tantra, con estos dos personajes haciendo el amor. Y esos dos personajes no representan hombre y mujer. Estos dos personajes no están representando
no son dos medias naranjas que se están fusionando en el acto sexual, que esta es nuestra idea romántica del amor. Esa es nuestra idea romántica, pero eso no va así. Shiva representa la consciencia, la energía masculina. ¿Sí? Shiva representa la energía masculina. Shakti representa la energía femenina, que a algunos, por ejemplo, sonará más porque también está nombrada como la energía Kundalini. Sí, esto suena, ¿no? A lo mejor del yoga, quizá. Entonces, son energía femenina y energía masculina que se encuentran y ahí se fusionan. Por ejemplo, otra forma de explicar esto es el yin-yang. Esa dualidad, esa polaridad está dentro de nosotros. Y todos los desequilibrios que existen están porque estas dualidades no están fusionadas, no están equilibradas, no están compensadas. Shakti, que es la parte femenina, que es la parte curiosa, le pregunta a él, a Shiva, que es la consciencia, ¿no? Normal que le pregunte a él porque es la consciencia, pero acordaros que no significa hombre, significa la consciencia. Le pregunta esas preguntas por las cuales seguramente estáis aquí. ¿Qué preguntas pueden ser? ¿Qué preguntas importantes nos hacemos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Esta es la famosa pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué más? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué coño hago aquí? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Por favor, ¿no os habéis hecho nunca esta pregunta? ¿Sí? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué es tan difícil? ¿Cómo gestionar mis emociones? Entonces Shiva, que es la consciencia, él sabía que los temas importantes en la vida, que las grandes preguntas y las grandes respuestas no se podían entender con la cabeza. Las grandes preguntas tenían que ser vividas. Y por eso él le regaló a ella 112 meditaciones, para que ella experimentara y encontrara esa verdad. Y de ahí nace el Tantra. Es que ahora entendemos, ¿no? El tema de que es una filosofía no dual, ¿sí? Tenemos que aprender a fusionar el yin y el yang, ¿sí? Es una... ¿ok? Entonces, para mí lo interesante es cómo trabajarlo. Shiva representa la consciencia, ¿ok? Y la forma en que yo lo trabajo y desde mi experiencia funciona es trabajando con nuestro sistema de creencias. Por eso, si os habéis fijado en la web, pone el fin del sufrimiento y Tantra. En realidad, Tantra sería todo. Tantra sería lo que abrazaría todo. ¿Entendéis? Lo que abrazaría todo. ¿Por qué? Porque Tantra es el final. Es el resultado de no sufrir. Cuando tenemos pensamientos estresantes que nos creemos, cuando nos creemos nuestras historias, nuestro pasado, nuestro futuro, que esa es la mente, esa es la dualidad, ahí empieza nuestra experiencia de sufrimiento. Por tanto, tenemos que despertar a este Shiva maravilloso meditativo para que pueda entender que el fin del sufrimiento es posible. ¿Ok? Y luego despertamos a Shakti, que es la energía sexual, que también la trabajo a través, pues, de la experiencia de técnicas tántricas y a través de la respiración, que es la manera donde podemos mover esta energía sexual. Entonces, fíjate, entra por donde tú quieras, porque una te va a llevar a la otra. Por ejemplo, si 80% de las mujeres que vienen a Tantra, 80%, seguro que no eres tú dentro de ellas, pero 80%, falta de líbido. ¿Ok? Hay muchas mujeres que vienen por eso. En realidad tú no estás viniendo por Tantra, tú estás viniendo porque quieres dejar de sufrir. ¿Entiendes? Estás
queriendo tener la experiencia de dejar de estar bloqueada en este ámbito sexual, de dejar de sufrir para luego encontrar el éxtasis. Pero lo que tenemos que trabajar es aprender a dejar de pasarlo mal en la cama. Es a estar bloqueada, dejar de estar bloqueada. Por tanto, es temática de aprender a dejar de sufrir. Cuando tú aprendes a abrir tu cuerpo, cuando tú desbloqueas las historias que puedas tener con este tema sexual, naturalmente aparece Tantra, naturalmente aparece el éxtasis, naturalmente aparece el placer. ¿Sí? ¿Dónde situarías a Shakti, que es la energía sexual? ¿Dónde la situarías en tu cuerpo? Shakti la tenemos enroscada, visualízalo, Shakti la tenemos enroscada en forma de serpiente en la base de la columna vertebral, aquí detrás, simbólicamente hablando, Shakti la tenemos enroscada en la base de la columna vertebral, en el sacro. ¿Sabéis qué significa sacro etimológicamente? Sacro, sagrado. Así que algo importante debe ser esta zona. Y tenemos a Shakti ahí, que es nuestra energía sexual. La energía sexual es la energía más poderosa que tenemos. Y esto es importante. Hay que saber manejar esta energía. ¿Sí? Hay que saberla manejar. Por eso Shiva tiene que estar despierto. Porque imagínate una persona que mueve la energía sexual y no está despierta. Y no está despierta su consciencia. ¿Sí? Entonces, Shakti la tenemos en la base de la columna vertebral. Y Shiva, que es la consciencia, ¿dónde estará Shiva en nuestro cuerpo? ¿Dónde está la consciencia? Los científicos dicen que la consciencia no se puede situar en el cuerpo, pero Shiva está situado simbólicamente en una glándula impresionante, que os invito a que investiguéis, que es la glándula pineal, aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían en el monte Shiva y Shakti? ¿Qué hacían? Se fusionaban, ¿sí? Entonces significa, porque todo esto de que os he explicado de Shiva y Shakti es un símbolo, pero eso lo tenemos en el cuerpo, ¿sí? Por tanto, Shiva y Shakti se tienen que fusionar. Entonces, la energía va a buscar a Shiva. Significa que la energía sexual que empieza aquí puede subir por la columna hasta aquí. Eso es lo que hacemos en Tantra, una parte del Tantra. Porque, claro, si yo quiero subir mi energía sexual, que eso es la parte que os he dicho antes que no es conocida, si yo quiero subir mi energía sexual, pero cuando empiezo a subir aquí, en el estómago, ¿qué pasa en el estómago? ¿Qué hay en tu estómago? Emociones, ¿no? Cuando alguien te juzga, ¿dónde lo notas? El famoso nudo en el estómago. Cuando tu novio maravilloso, estupendo, te dice, mira, ¿sabes qué? Pues que ya no quiero estar contigo. ¿Dónde lo notas? El vacío en el pecho. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que cuando queremos subir esa energía sexual, nos vamos a encontrar con eso no resuelto. Esto es curro, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo estáis vislumbrando? Esto es curro. Maravilloso. Porque lo que hay aquí es alucinante. Lo que hay aquí es eso, y me encanta que sea así, que no se puede explicar con palabras. Esas son las mejores cosas de la vida. Y esto lo vives o no. Es como un poeta, puede escribir un libro de poesía. Pero ¿ha vivido el amor o no? ¿Cuántas poetas deben haber, no? O puede ser un sexólogo que te hable de la experiencia orgásmica y te cuente
un montón de tecnicismos, pero ¿has experimentado un orgasmo o no? Cuéntame un orgasmo, defínemelo. Cuéntame la experiencia. ¿Quiénes de aquí sois madres o padres? Cuéntame la experiencia de lo que es el amor incondicional. Defínemelo con una simple palabra. Y si no puedes, qué bien. Qué bien. Las mejores cosas de la vida. Las mejores cosas de la vida. No le alcanzan las palabras. Claro, si tienes rollos con la sexualidad, si tienes tabú, si tienes represión, vergüenza, no vas a pasar de forma natural por aquí. O no vas a pasar e intentas estar aquí arriba y conciencia y espiritualidad, pero no estás anclado y no es real. Eso también pasa mucho hoy en día, ¿sí o no? O pasas por aquí y tienes que atravesar lo que te mueve del trabajo con la sexualidad. Pero es que luego vienes aquí. Y si aquí hay emociones contenidas, vas a tener que poder sostener y aprender a estar presente en tu dolor. Y luego viene aquí, luego viene aquí, luego viene hasta que llegas aquí. Es un camino increíble donde no te quedas a medias. ¿Sí? Donde puedes experimentar y llegar a lo que hemos venido aquí. ¿Sí? Y es a ser felices a lo grande. Y la buena noticia es que hoy en día tenemos herramientas para hacer este camino directo. ¿Sí? Las herramientas que os comenté antes. Puedes entrar por despertar a Shiva a través de nuestras creencias, o puedes hacerlo a través de la energía sexual y entrar en estados alterados de conciencia. Y me encantaría que no me creyeras. Me encantaría que fueras un escéptico de verdad y que te arremangaras las manitas y empezaras a experimentar.